Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Jaime Mazo de Consultores y queremos aprovechar este tiempo de receso que en este momento estamos teniendo a nivel mundial y queremos compartir material interesante y que pueda aportar mucho a tu perfil laboral y a tu perfil profesional. Digamos que lo más relevante es que vas a poder automatizar tareas a través del manejo de Excel y esperamos que este tiempo sea de mucha ayuda para que puedas avanzar en tu diaria labor. En este tiempo nos vamos a enfocar en las funciones de texto, de fecha, estadísticas y funciones lógicas, que son las funciones quizás que más se utilizan en Excel y sirven mucho para el manejo de bases de datos y hacer análisis de las mismas como tal. Lo primero que quiero empezar explicándote es qué es una función. Y una función es sencillamente una fórmula. Lo que pasa es que ya está previamente definida por Excel y te facilita la vida a la hora de hacer cualquier cálculo o hacer cualquier operación sin necesidad de que tú tengas que escribir la función, sino que ella ya está previamente diseñada. Excel tiene alrededor de 320, 350 funciones previamente diseñadas y tú las vas a poder encontrar de esta manera muy sencilla. Esta barra que tú ves aquí se llama barra de fórmulas y cada vez que quieras consultar una función te puedes parar aquí en este FX y le vas a dar clic. Entonces te van a aparecer las funciones que Excel tiene. Estas han sido las usadas recientemente y también te las va a poner por categoría. Todo aquí en el interfaz tú vas a ver que es un poco diferente, pero es porque estoy trabajando desde una Mac y de pronto en otros equipos puede verse una forma un poco diferente, pero es el mismo manejo que le damos en Excel. Entonces las partes de una función. Cada función tiene una sintaxis, un orden específico que debe seguirse para obtener obviamente pues el resultado correcto y siempre debemos iniciar insertando el signo igual o el más. Si tú no colocas el igual o el más antes de empezar a escribir la función, Excel lo va a tomar como si eso fuese un texto. Entonces, una vez tú seleccionas o escribes el más o el igual, ya puedes pasar a seleccionar la función que estés buscando. ¿Y cómo lo haces? Empiezas a digitar el nombre de la función y Excel te va sugiriendo las funciones que cumplen con esos parámetros o con esas letras que tú estás escribiendo. En este caso, el ejemplo es sum, que es la función que utilizamos para la suma y adicional a eso tenemos que introducir argumentos a la fórmula o a la función, es decir, los datos que se usarán para hacer el respectivo cálculo. Aquí estamos repasando toda la parte teórica, por decirlo así, pero ahora a través de ejercicios vas a ver cómo podemos aplicar todo esto que estamos viendo acá. Entonces, en resumidas cuentas, una función quedaría más o menos de esta forma, donde insertamos el signo, llamamos a la función y luego vamos a poner todos los argumentos y estos argumentos se deben separar por punto y coma o cuando vas a seleccionar un rango específico pues con dos puntos. Es necesario conocer, digamos, la sintaxis y las referencias y los valores que necesitas para poder hacer el respectivo cálculo. Entonces, vamos a empezar con las funciones de texto. Las funciones de texto que hacen referencia a las funciones que utilizamos en el manejo de bases de datos. Entonces vamos a empezar con esas funciones que son muy sencillas, que son muy prácticas, pero que te van a servir mucho cuando las vas a aplicar en el manejo de una base de datos. Vamos a empezar con esta función que se llama izquierda. Entonces para insertar la función lo que hacemos es escribimos igual y empezamos a escribir el nombre de la función y de inmediato ven que Excel te va mostrando, te va sugiriendo las fórmulas o las funciones que cumplen con los parámetros o con las letras que tú acabas de escribir.
Es recomendable que siempre en Excel utilices el teclado más que el mouse. Entonces, en este caso, para insertar la función, yo tendría la posibilidad de darle doble clic aquí, pero no lo recomiendo. Es mejor que lo inserten con la tecla Tab. Le oprimimos la tecla Tab y ustedes ven que de inmediato se completa el nombre de la función y abre un paréntesis. Cuando sucede esto, quiere decir de que ya hemos insertado nuestra función. Adicional a eso, acá en la barra de fórmulas, pues tú puedes ir viendo que se va creando la función como tal y Excel tiene este ayudante, por decirlo de alguna manera, en el que te va permitiendo paso a paso ir conociendo o ir ingresando la información que necesita la función para arrojar un resultado correcto. Entonces, esta función izquierda lo que nos permite es extraer de una cadena de texto, es decir, de una información que está en una celda, nos permite extraer cierta cantidad de valores que estén a la izquierda de esa cadena de texto. En este caso vamos a extraer de esta palabra, con esta función izquierda, de la palabra seminario, los 3 primeros caracteres. Entonces él me dice de qué texto vas a extraer la información. Entonces yo sencillamente le doy clic acá. Él me inserta aquí el nombre de la celda o de la referencia con la que voy a trabajar y le digo punto y coma y él me está preguntando después el número de caracteres que deseo extraer. Entonces le digo extráigame los 3 caracteres que están hacia el lado izquierdo. Antes de darle enter, pues vamos a ver que al lado izquierdo estarían estas 3 letras, es decir, SEM. Entonces vamos a darle enter y vemos que Excel me extrae esos caracteres que yo he especificado en la función. ¿Para qué sirven estas funciones de texto? Para cuando a veces en las empresas o en tu trabajo generas reportes o informes de algún software y este software trae cierta cantidad de códigos o referencias que no todas las necesitas, simplemente necesitas algunas específicas. Entonces, esta función te permite extraer la información necesaria. Ahora vamos a pasar a la función derecha, que tiene el mismo procedimiento. Igual de derecha la inserto con la tecla Tab y vamos a hacer el mismo proceso. Hacemos clic en este que es el texto, le damos punto y coma y le voy a decir que me extraiga o que me saque de esa cadena de texto los 3 últimos o los 3 caracteres que estén a la derecha de esa cadena de texto. Cuando hablo de cadena de texto, se entiende que es todos los caracteres o todo el texto que hay en la celda que yo estoy referenciando, con la cual estoy trabajando. En este caso es la palabra seminario. Listo. Entonces ya vimos cómo extraer la información del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora Excel tiene esta función que se llama extrae, que lo que me permite es, como su nombre lo dice, extraer la información que se encuentra en la mitad de una cadena de texto. Entonces vamos a extraer las 3 letras que están en la mitad de esta cadena de texto y para eso vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a insertar la función, recuerda siempre hacerlo con igual, empezamos a escribir extrae, bajo hasta la función y la inserto con tab y aquí hay de pronto un poquito más de complejidad. Aquí Excel me está preguntando cuál es el texto que voy a trabajar y le voy a decir que vamos a trabajar con este que está aquí. Le digo punto y coma y a medida que ustedes ven que voy avanzando en la fórmula, pues él me va rellenando en azul esto y me está indicando en qué parte de la fórmula o de la función estoy en ese momento. Entonces me dice que cuál es la posición inicial. En esta función de acá ya habíamos extraído los 3 primeros caracteres o los 3 caracteres que están al lado izquierdo. Entonces necesitamos extraer desde el 4.º carácter en adelante. Entonces le decimos que la posición inicial va a ser el 4.º carácter y después le doy punto y coma y él me está diciendo el número de caracteres que deseo extraer desde esa posición inicial. Entonces le voy a decir que a partir de esa posición inicial me extraiga 3 caracteres y le voy a dar
Enter. Como pueden observar, lo que hizo Excel fue extraerme de esta cadena de texto los caracteres que estaban en la mitad. De pronto pueda que uno no le haya una aplicación o no le vea, digamos, como la importancia al hacer este ejercicio sencillo, pero cuando en una base de datos tú tienes más de 5.000, 6.000 registros, pues estas funciones ya empiezan a tomar mucha importancia y te van a agilizar el trabajo de muchas formas. Listo. La función siguiente es función concatenar, que quiere decir unir. Entonces esta función la utilizamos para poder unir cadenas de texto. Igual seleccionamos o escribimos el igual y le escribimos la palabra concatenar que aparece ahí de primerita, le doy tab para seleccionarla y él aquí simplemente me está pidiendo el número, la cantidad de textos y puedo concatenar la cantidad de textos que yo quiera. Entonces le voy a decir una la palabra seminario, punto y coma con la palabra Excel y le voy a oprimir la tecla Enter. Si vemos aquí él me unió estos dos textos, pero el tema es que si notan aquí no me dejó un espacio. Para eso podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos decirle igual, concatenar, lo selecciono con tab, selecciono este primer texto, le doy punto y coma y antes de seleccionar el segundo texto voy a introducir algo en la mitad que es un espacio. Para poder introducir un texto dentro de una función siempre es necesario utilizar las comillas arriba. Entonces con la tecla Shift y 2 él me inserta estas comillitas y aquí le puedo dar un guión o en este caso yo le voy a dar un espacio. Le doy un espacio, cierro comillitas y después le doy punto y coma y después vengo y le doy este segundo texto. Aquí lo que hicimos fue crear un espacio entre esas dos cadenas de texto y como pueden ver aquí ya me lo muestra la cantidad de espacios. Muy bien. Vamos con la siguiente función que se llama minusc y esta función lo que hace es que me permite pasar una cadena de texto que se encuentra en mayúscula, me la permite pasar a minúscula. Entonces esta que está aquí, esta cadena de texto está en mayúscula, la selecciono y le doy enter y vean que me la transforma toda la cadena de texto en minúscula. Y la siguiente fórmula o función es nom propio. Como sabemos todos, la norma de nombres propios es que las letras iniciales empiezan en mayúscula. Entonces insertamos la función nom propio, la insertamos con tab y le vamos a dar clic acá y le voy a dar enter. Entonces como pueden observar me pone las letras iniciales me las pone en mayúscula y el resto de la cadena de texto en minúscula. Las dos primeras en mayúscula y las demás en minúscula. Y la función mayúsc hace referencia a las mayúsculas, que es todo lo contrario. Lo que te permite es pasar una cadena de texto que está en minúscula a mayúscula. Entonces le damos igual mayúscula, le inserto con tab y esta que está en minúscula me la va a pasar toda a mayúscula. Estas funciones, ¿para qué son utilizadas? Para, como les he especificado ahora, el manejo de bases de datos, para extraer información necesaria y también para mejorar las de minúscula, mayúscula y lo de nombre propio para mejorar la calidad de los datos o de la información con la cual estamos trabajando. Esto es súper importante porque a veces de ciertas bases de datos nosotros generamos tablas dinámicas y es importante que todo guarde un patrón bien establecido. Muy bien, pasemos a la siguiente función que es la función es blanco y esta función cuando la utilizo sin incluir digamos valores numéricos u otros datos simplemente me arroja una respuesta entre verdadero y falso. Entonces le digo igual es blanco
está acá abajo, la inserto con Tab y le digo cuál es la celda que va a evaluar. Entonces le digo evalúe esta. Entonces, como esa celda no está en blanco, la respuesta es que es falso, porque realmente ahí hay información. Lo mismo con es texto, la inserto y le digo evalúe esta celda que está aquí y me da verdadero porque obviamente esa parte contiene una cadena de texto, esa celda. Muy bien, vamos con es no texto, la selecciono con Tab y le doy clic acá y me dice que es falso, obviamente es un texto, es número, igual es número, la selecciono con Tab, le doy clic ahí y obviamente también me va a poner falso porque no es un número. Esta, esta función de espacios lo que hace es que elimina todos los espacios innecesarios que hay dentro de una cadena de texto y solamente deja un solo espacio. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Podemos, digamos, darle clic aquí en este ejercicio que hicimos, le das control C y vamos a pegar por acá con control B, perdón, te vas por pegar y le das la flechita que está aquí y le vas a pegar valores. Ahí lo que hicimos es que como aquí había una función y la copiamos y la pegamos acá, pues al pegarla allá se movieron las referencias y no las encontraba y al moverla hacia la nueva posición pues estaba generando un error. Entonces, ¿cómo borramos una fórmula? Copiándola, pero la pego nuevamente como si fuera un valor. Muy bien, y vamos a hacer clic aquí en la mitad y hagamos de cuenta que aquí hay 1, 2, 3 espacios más. Entonces, borrémosle este punto que está aquí. Entonces sabemos que aquí hay espacios de más. Entonces la función espacios lo que hace es que la insertamos igual espacios con Tab y selecciono el texto y le voy a dar Enter. Entonces si ustedes ven me elimina todos los espacios innecesarios y solamente me deja un solo espacio eliminando los demás. Muy bien, pasemos a las funciones de fecha. Estas funciones de fecha las utilizamos también cuando necesitamos manejar cierta información que involucre varias fechas y que tengamos que hacer sus respectivos cálculos. Entonces, la función con la que vamos a iniciar es igual ahora, la selecciono con Tab y aquí no voy a hacer absolutamente nada más. Simplemente voy a cerrar el paréntesis y le doy Enter. Y esta función lo que me permite es que me trae la fecha y la hora actual. En ese momento solamente me trae la fecha, pero yo podría, utilizando las teclas Control 1, sacar el formato de celda y yo podría venir acá a esta parte que está aquí de número y decirle que eso es una personalizada y le voy a decir muéstreme el día, está en día, mes, año, pero yo quiero que me lo muestre día, mes, año, horas y minutos y le voy a dar a aceptar. Entonces aquí me muestra esta información, muestra la fecha y la hora. La función año es muy sencilla, igual y año, escribimos año, la seleccionamos y aquí simplemente me pide el número de la serie. Cuando me dice número de la serie es porque necesita un número para una fecha para poder establecer el año de esa fecha como tal. En este caso vamos a decirle a esta fecha que está acá arriba que utilice esa, que me extraiga el año solamente y le doy Enter.
me dice que es del año 2017. Lo mismo pasa con igual día, le doy tab para insertar, esta es la fecha y le doy enter. Me dice que es el día 8, igual con la función mes, la selecciono con tab, le doy clic acá y me dice que es el mes número 1. Esta función de días 360 es una función que hace la resta entre dos fechas teniendo en cuenta un año de 360 días, no de 365 como lo hacemos normalmente, sino de 360. Entonces le damos igual días, selecciono esta con tab 360 y me dice fecha inicial. Entonces le digo mi fecha inicial va a ser esta, punto y coma, y mi fecha final, y le voy a dar enter y me hace la resta entre los días que han transcurrido entre una fecha y la otra como tal. Esta días.sem, esta función lo que me permite es establecer el número del día en el cual me encuentro. Le decimos igual día sem, la selecciono con tab y le digo que me muestre esta que está aquí, qué número cae ese día. Entonces sabemos que nosotros tenemos una semana que obviamente son 7 días como tal, y lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, aquí voy a explicarte algo. Cuando inicio con la fórmula, le doy días.sem y le digo que me evalúe esta fecha que está aquí. Y después le digo punto y coma y él aquí me dice que escoja un tipo. Entonces resulta que algunos países tienen el primer día no el lunes como nosotros, sino que lo tienen el primer día el domingo, otros el día sábado. Entonces de acuerdo a eso debemos escoger el tipo. Entonces el tipo dice aquí, la opción 1 es que el día número 1 es el domingo y el día 7 sería el sábado. Ese no aplica para nosotros. La segunda opción dice que es el día lunes sería el primer día y el domingo el último día, que es como lo manejamos nosotros. Entonces le insertamos con tab y damos enter. Igual el resultado, digamos que no, aquí cambia dependiendo del tipo que yo seleccione. ¿Cómo podemos determinar? En este caso dice que el día 7 sería un domingo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber eso? Sencillamente vengo aquí, le doy control 1 y voy a venir acá a número y voy a decirle que esa fecha que está ahí me la muestre como si fuese con el nombre del día. Entonces, si ustedes ven, fue domingo 8 de enero del 2017. O sea que este valor hace referencia a que es el día número 7. Muy bien, pasemos a la siguiente hoja, que es la de funciones estadísticas. Estas funciones estadísticas nos permiten, como su nombre lo dice, hacer ciertos cálculos estadísticos que nos permita tener información un poco más clara de ciertos valores o ciertas bases de datos que estamos manejando. En este caso, es un ejercicio que me habla acerca de una empresa que está enumerando los costos de producción, pero esos costos de producción están divididos por líneas y en cada línea producen diferentes productos. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es una suma o voy a totalizar. Entonces para insertar la función le digo igual suma, la selecciono con tab y recuerden el manejo del teclado. Entonces nos paramos en el primer registro y utilizando la tecla Shift, Control y flecha hacia abajo, él se va a desplazar hasta el último registro que de forma consecutiva él encuentra, pero como ahí encuentra un espacio, vuelvo a darle dos veces
para que elimine o tome ese espacio y me encuentre el siguiente registro, y ahí ya quedaría toda la selección. Recuerden que es Shift, Control y flecha hacia abajo, y le voy a dar Enter. O sea que aquí lo que estoy haciendo es una suma total de esta información o estos datos que yo tengo aquí. Este promedio es muy sencillo. Un promedio sabemos que lo calculamos de la siguiente forma: es sumar sumar el total, estos valores, y lo dividimos contra la cantidad de datos que hay ahí almacenados. Pero Excel nos facilita la vida con una función que se llama promedio, igual promedio, la selecciono con Tab, me paro en el primer registro, utilizo la combinación de teclas Shift Control 1, 2 y 3 veces para completar, seleccionar todo el rango de datos, y le doy Enter. Entonces me dice que el promedio de estos valores es 4.786.000. Esta función que sigue es max, que me habla acerca del valor máximo que va a encontrar dentro de ese rango de datos. Entonces le digo igual max, selecciono con Tab, hago el mismo procedimiento, Shift Control flecha hacia abajo 3 veces y le doy Enter, y me dice que el dato más grande es 8.772.000. Lo mismo hacemos con igual min, que hace referencia al dato mínimo. Entonces el mismo procedimiento, selecciono Shift Control flecha hacia abajo y le doy Enter, y me dice que el dato mínimo es 313.000, que hace referencia a este dato que está aquí. Ahora vamos a utilizar la función contar y la insertamos con igual contar, la selecciono con Tab, le voy a dar el primer registro, Shift Control flecha hacia abajo 3 veces y le doy Enter. Aquí él me está diciendo que hay 14 registros involucrados. Entonces este contar me suma la cantidad de registros que hay, y la suma me hace, valga la redundancia, me suma todos los valores que encuentre dentro de ese rango de celdas que yo he seleccionado. Muy bien, vamos a la siguiente función, que es igual contar a, y ese contar a hace referencia a contar alfanumérico. Entonces nos vamos a parar en el primer registro, le doy Shift Control flecha hacia abajo 3 veces y le doy Enter. La diferencia entre estas dos funciones es que esta solo me cuenta valores numéricos y esta alfanuméricos. Cuando hablamos de alfanuméricos hace referencia a números y letras. En este caso, como aquí no hay ningún valor, Excel no me lo está contando, pero si yo pusiese una letra en esta celda que está vacía y le doy Enter, podemos observar que esta función de contar a toma esto como si fuera un registro o un dato adicional. Entonces estas son las funciones estadísticas que digamos que son las más utilizadas. Espero que todo lo que hemos estado practicando y lo que hemos estado trabajando sea de utilidad y sea de ayuda para lo que tú desempeñas a diario, que obviamente no sigas haciendo cálculos manuales, sino que todo lo puedas hacer a través de Microsoft Excel. Pasemos a la siguiente función, que se llama sumar sí. En este ejercicio tenemos un ejemplo de un pedido de papelería donde están sus diferentes áreas, las áreas de una empresa, y los materiales o los implementos o los elementos que piden a diario. Pero si por algún motivo digamos que el jefe pide y dice necesito saber cuántos cuadernos se pidieron, pues tocaría empezar a buscar cuadernos uno por uno, acá está el otro, y acá está el otro, y acá está el otro, y irlos sumando. Entonces es un poco complejo. Yo podría hacer eso utilizando la tecla control sostenida y selecciono, busco dónde están cuadernos, lo selecciono. Entonces así podría yo ver cuántos hay. Pero si me pidieran el dato, pues de una manera rápida y eficiente sería un poco más complejo. De hecho aquí me dice que la suma en esta barra acá de
de resultados me dice que hay 227 cuadernos que se pidieron. Excel, para hacer esto un poco más fácil, creó la función sumar sí. Si has notado, las funciones las crearon para automatizar las tareas y que pueda ser un poco más rápido y más eficiente a la hora de trabajar. Entonces es muy sencilla. Nos paramos aquí enfrente de cuadernos y le digo igual sumar punto sí. Sumar y la selecciono con tab. Entonces él aquí ya me está diciendo qué debo hacer. Entonces él me está pidiendo un rango. Entonces me dice cuál es el rango. Entonces le digo mi rango, es decir, lo que yo voy a evaluar va a ser todo esto que está aquí. Entonces me paro en el primer elemento, le doy Shift Control flecha hacia abajo. Siempre recuerda utilizar el teclado. No utilices el mouse porque a veces el mouse te lleva o muy abajo o a veces tomas o seleccionas celdas que no intervienen dentro de la operación. Entonces le voy ahí ya lo seleccioné. Cuando vemos que hay dos puntos dentro del rango de selección es porque hemos seleccionado varias celdas, por eso se llama un rango. Un rango es una cantidad de celdas que he seleccionado. Entonces le digo punto y coma y después él me dice cuál es el criterio. Aquí le estoy diciendo vaya y busque dentro de estos que están aquí, estos elementos, y él me dice qué quiere que busque. Entonces le digo este sería mi criterio de búsqueda, es decir, este que es cuaderno, vaya y búsquemelo acá, y le digo punto y coma y después él me dice listo, y cuando lo encuentre qué hago. Entonces le voy a dar un rango de suma, es decir, desde acá de estos valores, Shift Control flecha hacia abajo y le voy a dar Enter. Entonces si ustedes ven, de una forma muy sencilla nos dio la misma cantidad de cuadernos que buscamos ahora, pero que ahora nos demoramos un poco más. Entonces aquí es muy sencillo. Cuando yo he hecho una fórmula, me puedo parar aquí y darle doble clic para que me arrastre la fórmula hacia la parte de abajo. Entonces, una vez arrastre la fórmula a la parte de abajo, ya tengo todos mis valores. Entonces aquí ya me hizo toda la sumatoria de una forma muy fácil y muy sencilla. Pasemos a la siguiente hoja. La siguiente hoja es de funciones lógicas, las tres siguientes hojas que vamos a estudiar, y vamos a empezar con las funciones sí. Aquí hay un ejemplo muy sencillo donde me dice que tengo unos alumnos, tengo unas notas y de acuerdo a esa nota definitiva que ya han promediado previamente, pues debo emitir un concepto. Es decir, debo decirle a la persona, debo decirle a cada alumno si fue aprobado o reprobado. Entonces aquí el ejercicio dice utilice la función si en la columna G para definir el concepto del alumno. Un alumno es aprobado si tiene una definitiva mayor o igual a 30. De lo contrario es reprobado. En este ejercicio juega un papel muy importante los signos. Entonces me dice mayor o igual a 30. Entonces asimismo debo establecer mi función. Entonces, ¿cómo insertamos la función? Esta función sí hay que escribirla. Entonces, ¿cómo insertamos la función? De una manera muy sencilla. Igual si la selecciono con tab y le digo si ese valor es mayor o igual a 30, entonces busco mayor, que es la tecla Shift, y la tecla que está al lado derecho de la tecla Shift, mayor o igual a 30. Ahí establecí como el criterio, la prueba lógica como tal. Entonces, ¿qué va a pasar si eso es verdadero? Le digo punto y coma. Si eso es verdadero, entonces vaya y me va a poner como si el estudiante hubiese aprobado. Entonces le doy Shift 2 para abrir las comillas y le digo aprobado y cierro comillas.
Listo. Después le voy a decir punto y coma, abro comillas, y si ese estudiante sacó mayor o igual a 30 es aprobado, y el ejercicio dice que si no, entonces es reprobado. Es decir, aquí hay dos opciones de respuesta como tal. Entonces escribo reprobado, cierro las comillas y cierro el paréntesis. Ahí ya tengo, acá ya he creado mi función como tal en mi barra de fórmulas. Entonces le doy enter. Entonces me dice que este estudiante aprobó. ¿Por qué? Porque obviamente su resultado es mayor a 30. Me paro aquí en esta función que acabo de crear y le voy a dar doble clic nuevamente. Y cuando le doy doble clic en esa esquinita, pues aquí ya me muestra, me aplica esta función que acabo de crear, me la aplica a todos los demás alumnos. Entonces miremos, en este caso este alumno fue reprobado. ¿Por qué? Porque sacó 28, que es menor que 30, este también y este también. De resto todos los estudiantes fueron aprobados. Así que de esta forma tan sencilla puedes hacer una prueba lógica y lo puedes utilizar eh, para determinar si llamas a un cliente hoy, si has superado cierto valor o cierto límite, algo que tú estés controlando, que estés midiendo. Entonces para eso nos sirve la función sí. Pasemos a la siguiente hoja, vamos a darle clic y esta función se llama sí pero anidada. Es decir, en la función sí solamente teníamos dos opciones de respuesta, o falso o verdadero, o como lo hicimos en el ejemplo, aprobado o reprobado. Pero ¿qué pasa cuando necesito tener múltiples respuestas? O sea, puedo tener, la función va a ir a evaluar múltiples respuestas para determinar con cuál se queda. Entonces, aquí me dice que tenemos un atleta y también tenemos ciertos promedios, pero la valoración me la establecen diciendo que si es menor que 80 es deficiente, si es entre 80 y 90 es bueno, y si es mayor que 90 es excelente. Entonces le decimos funciones anidadas porque como tenemos varias opciones de respuesta, tengo que establecer diferentes criterios, más de dos, o más que criterios, más de dos opciones de respuesta. Entonces se llaman anidadas porque una función, dentro de una función puedo poner otra función como tal. Así hasta 52 niveles, pero ya sería algo muy muy largo para evaluar. Entonces insertamos la función igual si, le doy tab, igual si me dice prueba lógica. Entonces igual si este valor, y me dice si este valor es menor que 80, entonces con la tecla shift y la otra tecla que está al lado del shift le voy a dar menor. Si es menor que 80, punto y coma. Si ese es menor que 80, entonces ¿qué le voy a decir? Que su valoración es deficiente, ¿no? Entonces abro comillitas arriba con Shift 2 y le escribo la palabra deficiente y cierro comillitas. Punto y coma. Esto siempre y cuando vaya a Excel y valide esta regla. Si esta regla es verdadera, es decir, si este que estoy evaluando, este promedio que estoy evaluando es menor a 80, me va a poner deficiente. Pero si es mayor, entonces ¿qué va a hacer? Entonces allí vuelvo a insertar nuevamente la función sí. Por eso se llama anidada, porque dentro de una función puedo poner otra función adicional. Entonces le digo igual si G5, que es el promedio, si G5 en este caso podría ponerle si es menor a 90, entonces bueno, y después le podría poner excelente, pero entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Igual si G5 es mayor que 90, entonces le va a poner excelente. Escribo excelente. Entonces ya tengo que si ese valor es menor a 80 es deficiente y si es mayor a 90 es excelente. Entonces, por descarte, si ese valor o si ese número que se encuentra de promedio está entre los dos valores, entre 80 y 90, entonces él
atleta va a ser valorado como si fuese bueno. Entonces abro comillitas arriba y cierro, le escribo la palabra bueno y cierro. Y después vengo y cierro los respectivos paréntesis. A medida que va cerrando los paréntesis, él te va mostrando la cantidad de paréntesis que tienes que cerrar. Entonces me dice que este atleta está ubicado en bueno. ¿Por qué? Porque el promedio es de 85-75, es decir, que está entre este rango que tenemos aquí. Entonces le doy clic ahí y le voy a dar doble clic. Y aquí él me valora a cada uno de los atletas. Sin embargo, aun cuando tú hayas formulado en tu base de datos o en la plantilla que estás trabajando cierta información, yo te recomiendo que le hagas ahí un control de calidad muy sencillo, que vayas aleatoriamente y cojas ciertos valores. Por ejemplo, este que dice 94 debería ser excelente, sí, porque es mayor a 90. Este es bueno, ¿por qué? Porque está ubicado entre el 80 y el 90, perfecto. Y este deficiente porque es un valor menor a 80. Entonces uno hace aleatoriamente un control de calidad para garantizar de que toda la base te va a quedar bien o toda tu plantilla te va a quedar bien. Listo, espero que esta funciones anidadas, así tal como la practicaste, así puedes poner diferentes opciones de respuestas. Y la otra función es la función sí, pero utilizando los operadores lógicos, el y el o. ¿Esto para qué? Para evaluar varios criterios como tal. Este ejemplo que tenemos acá es un ejemplo muy sencillo. Es un ejemplo de un supermercado donde me dice que tengo un producto, la calidad de ese producto, el valor por libra, la cantidad de libras y un valor parcial, que sería la multiplicación entre estos dos. Pero aquí me dice utilice la función si con el operador y para definir el descuento en la compra. El descuento es del 3% sobre el valor parcial, es decir, sobre este valor que está aquí, para los productos de primera calidad. Es decir, ya me está poniendo una condición. Es decir, le voy a dar descuento, pero si eso es de primera calidad lo que me va a comprar. Y con un valor libra, es decir, con este valor de aquí, un valor libra mayor a 800. Si no cumple estas dos condiciones, pues no le va a dar ningún descuento. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Iniciamos por escribir igual para insertar la función. Igual si, lo selecciono con Tab, inmediatamente lo selecciono, voy a agregar el operador lógico y le voy a dar y después selecciono con Tab. Ahora él me dice haga la prueba o establezca sus criterios como tal. Entonces, a diferencia de la función sí que era muy sencilla, que esta también es un poco sencilla, pero acá lo primero que hacemos es establecer los criterios. Me está diciendo que vamos a dar un descuento del 3% sobre el valor parcial para los productos de primera calidad. Entonces, la calidad está aquí. Entonces le voy a decir igual si este que está ahí es igual a 1, porque me está diciendo que debe ser de primera calidad. Le digo punto y coma. Y me está diciendo que con un valor libra mayor a 800 pesos, entonces le digo, aquí está el valor libra, entonces le digo, y si este valor libra es mayor a 800, allí ya establecí los dos criterios que él va a ir a evaluar. Esos criterios los encierro en un paréntesis, es decir, Excel va a ir y va a evaluar, bueno, si eso que está aquí es de primera calidad y esto es mayor a 800, si esa regla se cumple, esos dos criterios se cumplen, ¿qué va a hacer? Le pongo punto y coma, entonces le digo que este valor que está aquí le puedo dar un descuento del 3%, entonces selecciono este que está aquí, este valor, por el 3%. Listo, eso en caso de que sea verdadero, pero ¿qué pasa si es falso? Entonces le digo punto y coma 0. ¿Por qué? Porque me dice que no le dé ningún descuento en caso de que sea falso. Y le voy a dar Enter. Entonces, como vemos, aquí él me aplicó un descuento. ¿Por qué? Porque este valor, esta calidad es de primera calidad y este valor libra es mayor a 800. Es decir, cumplió los dos criterios que estábamos evaluando como tal. Por eso le dimos ese descuento.
le vamos a dar doble clic aquí para que despliegue la fórmula hacia abajo. Miremos a este por qué no le dio el descuento. ¿Por qué? Porque es de segunda calidad, es decir, con uno de los dos criterios que él está evaluando que no cumpla, entonces no le va a dar descuento. Este sí cumple porque es mayor a 800 y es calidad 1. Este es calidad 2, por eso de inmediato lo descarta, y este también es calidad 2. Este de acá es calidad 1 y mayor a 800, por eso los descuentos los aplica muy bien aquí. Aquí el ejemplo nos hablaba acerca del operador I, pero también podemos hacerla con el operador O, que este sí da una mayor cantidad de posibilidades, porque cuando yo le digo que utilizo el operador I, es porque debe cumplir la condición 1 y la condición 2. Cuando utilizo el operador O, le puedo decir que si cumple con el uno o con el otro, pues entonces me dé el descuento. Entonces, para no, digamos, alargarnos más, vamos a hacer el ejercicio aquí al lado. Entonces le digo igual si, lo inserto con tab, inmediatamente agrego la O, la selecciono con tab también, y le voy a decir que si este valor que está aquí es igual a 1, le digo punto y coma, y si este valor que está aquí es mayor a 800, cierro mis criterios, ahí ya los establecí, le digo punto y coma. Entonces, si eso se cumple, le voy a decir que sobre este valor le dé el 3%, que es lo que me pide el ejercicio. El 3%, es decir, este valor por el 3%, tal como está aquí. De lo contrario, punto y coma, me ponga 0. Es decir, si eso no se cumple, pues me ponga 0. Entonces cierro el paréntesis y le voy a dar enter. Aquí también me dio 90 de descuento y le voy a dar doble clic. Aquí, si ustedes pueden notar, estos dos que están acá me dio el descuento. El único que no cumple con el descuento es este. ¿Por qué? Porque es de segunda calidad y porque es 800, y el ejercicio dice que si es mayor a 800, o sea que 800 no entra al rango. A partir de 801 en adelante sí le va a dar el descuento, pero 800 no, porque dice mayor que 800. Entonces, si ustedes pueden ver, de una forma muy sencilla, Excel te permite hacer cálculos, te permite crear plantillas para poder evaluar ciertas cosas. Estas funciones con los operadores lógicos las utilizan, puede ser en la liquidación de nómina, por si alguien cumple con ciertos criterios, con el criterio A, con el criterio B, si se gana tanto y adicional está afiliado a tal parte, entonces póngale tal descuento o haga tal operación. Entonces, como pueden ver, Microsoft Excel te facilita la vida, te ayuda a automatizar, te agilizan los procesos, puedes ahorrar tiempo, puedes ahorrar dinero. Espero que esta clase corta, esta clase de relámpago que vimos, pues sea de mucha ayuda, que lo puedas implementar. Y si realmente quieres aprovechar el tiempo en tu casa, pues recuerda que nosotros tenemos todo el curso de Excel completo. Tenemos curso de Excel para indicadores de gestión y tenemos nuestro curso premium, por decirlo así, que es Excel para el desarrollo de habilidades gerenciales. Cualquiera de los cursos que tú desees tomar va a fortalecer tu perfil laboral, te va a ayudar a ser más productivo en lo que hagas. Entonces, no dudes en contactarnos y adquiere cualquiera de estos cursos a mitad de precio. Es decir, en este tiempo específico están a mitad de precio. Obviamente no va a ser por mucho tiempo. Entonces, así de sencillo como lo practicamos y como lo hablamos ahora, así son los cursos. Así con las plantillas ya previamente diseñadas, no te vamos a poner a copiar y alargarte para poder poner más horas, ¿no? Acá lo hacemos de una forma muy práctica, 100% práctica y 100% sencilla. Nuestra plataforma está disponible 24/7 y si compras alguno de nuestros cursos, los puedes consultar o puedes acceder al material de por vida.
Así que el objetivo de este curso era pues agregarte un poco de conocimiento, agregar valor a lo que tú haces a diario y esperamos que haya sido mucho provecho. Espero que nos veamos en él, cualquiera de los cursos que tenemos disponibles. Nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.